Vale, por considerar mi participación y básicamente para hablar de algo como es el control y eliminación de biofilms en industria alimentaria. En principio es un poco diferente de lo que hemos ido hablando, aunque hay ciertas líneas de coincidencia y de alguna manera todo lo que he encontrado del currículum lo que significa que uno es mayor. O sea, llega un momento en que cuando ya tienes una cierta edad y vas trabajando, pues claro, al final vas acumulando, digamos, hojas en el currículum, ¿verdad? Evidentemente, nada de esto se puede hacer sin el concurso de un grupo de investigación al que siempre pues, hay que estar agradecido, ¿verdad? Bien, la importancia, como primera cuestión, la importancia de la microbiota acompañante en el desarrollo de biofilms. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces pensamos que Listeria va sola, ¿no? Y pongo la imagen de cactus porque Listeria lo que hace es que se protege en un biofilm en una estructura parecida a lo que es un cactus. Estructura externa de defensa, de protección, de aislamiento, seca, y el interior, sin embargo, húmedo, con intercambio de información, etc. Si nosotros ahora cogiéramos un cactus, esto es por eliminar la típica diapositiva de lo que es un biofilm de una bacteria que pasa, crece, que todos ponemos la misma, referenciando a otros, ¿no? Entonces, si yo cojo un cactus y rompo un trozo y lo pongo entre una maceta, sale otro cactus. Eso es un biofilm, ¿vale? Pero tendemos a pensar que los biofilms son como estos cactus, diferentes, y no es así. En un biofilm hay una mezcla de microorganismos tan compleja y que te intercambian información de una manera tan intensa que el gran problema es que si los dejamos ir, se han hablado mucho de cepas persistentes, ¿no? Incluso esta cepa que nos acaban de comentar, que después de llevar unos meses llega a adquirir un material genético adicional a su estructura. Eso dentro de un biofilm es absolutamente posible porque están intercambiando constantemente información, ¿no? Nuestro objetivo entonces, y sobre todo muy dirigido a colaboración también con industria y a solución de problemas, es básicamente la de detectar, encontrar, eliminar, ¿vale? Entonces, ¿y cuál es una de nuestras conclusiones? Que hablaré más adelante, sobre todo porque no me quiero alargar, sobre todo para cumplir el tiempo, ¿no? ¿Qué ocurre? Esta imagen, que es de la tesis de Carolina Ripollès, que además está presente aquí, donde empezamos a evaluar justamente situaciones concretas en las que se genera un biofilm y cómo poderlas eliminar, pues vemos aquí la estructura de lo que es un microorganismo oculto, y lo tenemos aquí, una estructura, una rotura en un material, inmediatamente empieza a ser colonizado por también una estructura microbiana donde las bacterias están debajo, se crean zonas poliméricas que aíslan el microorganismo del exterior y que entonces hace que el microorganismo, como oculto, no sea detectable. Entonces, cuando nosotros utilizamos sistemas tradicionales de detección, escobillonado, esponja, etc., detectamos microorganismos que están saliendo del biofilm, pero no detectamos los biofilms, ¿no? Entonces, a veces no se encuentran dónde está el nicho concreto de un biofilm persistente porque no llegamos a veces al interior de ese biofilm, ¿vale? Entonces, y nos encontramos en el biofilm en superficie, esto es bastante curioso, en microorganismos aerobios, catarsapositivos, pseudomonas fundamentalmente y otras bacterias parecidas, y dentro encontramos los ocultos, anaerobios facultativos, Listeria. Bastante llamativo como cuando generamos, por ejemplo, en el laboratorio un biofilm de pseudomonas, coges este biofilm de pseudomonas, lo agredes físicamente y lo despegas, como una película. Sin embargo, si le pones Listeria, que es muy adherente, no se despega, ¿vale? O sea, la interacción es fundamental, sobre todo para la supervivencia, ¿vale? Y a partir de aquí, pues claro, nos encontramos un problema con la detección de biofilms. Entonces, ¿por qué? Pues porque la pregunta típica muchas veces por parte de muchas industrias, ¿y cómo lo detecto? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo lo sigo o lo persigo? Y entonces, aquí pongo varias de nuestras publicaciones. Por ejemplo, uno fue el que nos llevó al empleo de detectores de actividad microbiana en superficies. ¿Por qué? Porque sabemos que en la superficie en biofilm normalmente tenemos bacterias aerobias. Y como solemos tener bacterias aerobias, tenemos bacterias con actividad catalasa. Y como eso ocurre, pues desarrollamos al final o ayudamos a desarrollar
un biodetector a base de peróxido, sobre todo para ver esa reacción catalasa positiva. Entonces, utilizando esto, nosotros podemos identificar en cuestión de 30 segundos en superficie al menos zonas donde donde sabemos que hay acción catalasa. Y sabiendo que hay acción catalasa, esperamos que haya una cantidad importante de microorganismos. ¿Por qué? Porque el detector detecta por encima de 10.000 bacterias por centímetro cuadrado. Entonces no buscamos la bacteria, buscamos las bacterias, la agrupación, ¿vale? El siguiente es el control de la contaminación real de microorganismos en superficie. También publicamos una revisión, Comprehensive Review, sobre los biofilms, detección, cuantificación y eliminación. Y aquí, claro, el control de la contaminación es importante. ¿Por qué? Porque a veces si utilizamos sistemas como puede ser el control rutinario, escobillonado, esponja, etcétera, nosotros podemos detectar que hay o no hay. Pero, sin embargo, cuando vamos a buscar recuento y hacemos un escobillinado de una superficie, metemos en un tubo, cogemos un mililitro y vemos, que es verdad que es para una superficie pequeña, pues hay empresas que te dicen, es que detecto 10 y no detecto más. Detecto 1, no detecto más. No detecto 100, ya es como la locura, ¿no? Y sin embargo, nosotros cuando utilizamos un sistema específico de seguimiento de biofilm, nos encontramos que hay 1 millón por centímetro cuadrado, 10 millones por centímetro cuadrado en industria alimentaria, ¿vale? Luego, claro, el control de la contaminación, de la concentración es importante. No es lo mismo 100 que 1 millón. Y sin embargo, por sistema de placa de contacto escobillonado o esponja, da 0. Entonces, cuando yo tengo un biofilm, difícilmente lo voy a detectar de otra manera. Luego, la evolución a lo largo del tiempo. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo tarda el Listeria en formar un biofilm completo y resistente? 1 semana. ¿Cuánto tiempo tarda desde que nosotros agredimos un biofilm a que vuelva a tener otro biofilm masivo en la superficie? Por lo que hemos visto en industrias, además en un proyecto que hemos tenido con alguna empresa de América Latina, 3 semanas. Regenera de nuevo. Claro, si no vemos los tiempos de evolución, ¿cada cuánto podemos hacerlo? A mí me parece dramático, por ejemplo, las empresas que detectan más de 5 o 6 puntos con Listeria monocytogenes en superficie. ¿Por qué? Porque quiere decir que están fuera de sincronía. ¿Eso qué significa? Si a mí un biofilm tarda en formarse completamente 1 semana y se me va a repetir al cabo de 3, si yo tengo 20 puntos positivos en industria alimentaria, o 10, o 8, o 9, lo que quiere decir es que todos los biofilms que tengo en mi industria no están sincronizados. Luego, cuando yo aplico un protocolo de limpieza y desinfección, a lo mejor estoy destruyendo bacterias que están libres, no toco el biofilm, agredo un biofilm y estimulo su crecimiento, no están sincronizados. Si yo utilizo un protocolo de limpieza correcto dirigido a biofilm, puedo llegar a sincronizar mis biofilms. ¿Y eso qué significa? Pues que a lo mejor tengo que dar un tratamiento específico cada 2 semanas. Con lo cual, el nivel de punto, el nivel de presencia de Listeria que yo debe tener en mi instalación, deberían de ser 2, 3, donde estén los nichos. ¿Vale? ¿Es fácil de hacer? Claro que no es fácil, ¿vale? Pero bueno, por eso digo, los puntos de vista y el punto de vista que iba a dar es diferente a algunos de los puntos de vista, porque lo que hablamos de biofilm es otra cosa, ¿vale? Luego, en interacción entre microorganismos, sí hay como una competencia brutal entre bacterias. Entre sí se están matando, ¿vale? ¿Por qué no utilizar ese efecto? ¿Por qué no utilizar la característica que tienen los microorganismos de matarse entre sí por sobrevivir para que nos ayuden, ¿no? Y esas son dudas que nos vamos planteando, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros utilizamos un sistema de muestreo, se llama SPH, sensor de control de higiene. Publicamos un primer artículo en el año 2019 y estos son superficies industriales con sensores puestos, ¿vale? Son 3 discos de acero inoxidable sobre una base de acero 316, sujetos 2 discos a la superficie por imanes. Se coge una muestra a la semana, un disco a la semana, y se muestrea, cada disco nos muestrea 3 semanas de permanencia del material en la superficie. No tengo mucho tiempo para explicar, pero bueno, más o menos, ¿vale? De cómo funciona. ¿Qué es lo que vemos con esto? Esta evolución. Esto es una superficie real de una empresa, cárnica. Entonces vemos que Listeria monocytogenes la detectamos. Ahora se me ha ido el puntero, pero bueno,
ahí aparecen las flechas, ¿no? Vale, aquí. Vemos que cuando el nivel de contaminación es superior a 4 logaritmos por centímetro cuadrado, detectamos Listeria monocytogenes. Cuando el recuento es muy bajo, menos de 10 por centímetro cuadrado, detectamos Listeria monocytogenes. Sin embargo, cuando estamos en un intervalo de aproximadamente 10 a la 2 y 10 a la 4 por centímetro cuadrado, no aparece Listeria monocytogenes porque no es capaz de competir. Luego, claro, dice, a nosotros, si una empresa viene, por ejemplo, un auditor o un inspector y le dice, no, es que para mí es aceptable 1000 bacterias por centímetro cuadrado, se tiran de los pelos, ¿vale? Pero cuando utilizamos un sensor de verificación de biofilm, verifica la evolución del biofilm, no tiene otro sentido. Nosotros lo que vemos es que existe lo que llamamos una competencia variable. Y esto lo publicamos en Food Control, diciendo que cuando no hay microorganismos competidores, Listeria está libre para trabajar. Cuando hay muchas bacterias, pero las bacterias o los microorganismos ayudan a Listeria, Listeria aparece porque tiran de ella. Cuando están entre sí compitiendo, Listeria no aparece, ¿vale? Luego, en la persistencia, iría muy bien saber si esas cepas que llamamos persistentes, qué nivel de contaminación existe en el biofilm y qué nivel de competencia existe entre bacterias en el biofilm, porque en el biofilm están intercambiando información, ¿vale? Información genética importante, ¿vale? Si nosotros ahora, viendo por ejemplo en otro estudio que publicamos en Applied Sciences, pues, ¿qué vemos? Esto forma parte de lo que sería ya la microbiota de una instalación. Una cosa que normalmente no hablamos cuando hablamos de Listeria, y son las levaduras. Y en nuestra opinión, por lo que vemos, las levaduras en esta superficie es un 30%, las levaduras ayudan al crecimiento de Listeria, ¿vale? Listeria necesita un montón de cofactores, las levaduras aportan cofactores, entonces no solemos buscar levaduras, ni tipos de levaduras, ni qué competencia existe. Y sin embargo, nos llamaba muchísimo la atención que, por ejemplo, esa mezcla de levaduras, sobre todo, y de pseudomonas, en este caso un 50%, estimula la aparición de Listeria. Más que estimula, facilita. Y sin embargo, vimos que en el grupo había los bacillus, un 20% menos, inhiben el crecimiento de Listeria, ¿vale? Entonces, a partir de ese estudio de evaluación de microbiota en superficie, ¿qué hicimos? Pues lo que empezamos a ver es de entrada, bueno, ¿y este biofilm qué tiene? Ese biofilm de diferentes microorganismos, Listeria monocytogenes, Staphylococcus, Salmonella y Staphylococcus aureus. Antes de continuar dijimos, y si queremos degradar el biofilm, ¿qué tendríamos que utilizar? ¿No? Y lo que vimos que mayoritariamente, en porcentaje, lo que constituye el biofilm son proteínas, ¿vale? Como vemos aquí, prácticamente el 80% en los 3 casos. Sin embargo, cuando comparamos, por ejemplo, el ADN, el porcentaje de ADN es muy pequeño y sabemos que básicamente el biofilm, el ADN lo que hace es dar consistencia a la estructura. Y cuando vemos, por ejemplo, lo que son polisacáridos, pues el porcentaje aquí sí que varía en función del tipo de microorganismo. No es lo mismo Listeria monocytogenes que Staphylococcus aureus que Salmonella. Entonces, ¿eso qué significa? Que si los biofilms creados están dominados independientemente del tipo de microorganismo por proteínas, la utilización de enzimas, de detergentes enzimáticos que tengan una parte importante y una actividad respecto a proteasas, podría tener un efecto interesante en la eliminación. Estos son biofilms de Listeria, de Salmonella y de Listeria, de Salmonella y de Staphylococcus aureus, ¿no? ¿Y qué vemos? Bueno, pues las estructuras son diferentes, pero forman esta especie de panel de abeja muy característico de un biofilm completo, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo que hacemos es añadir los enzimas específicos para degradar la matriz, ¿no? Pues lo que vamos viendo es que, y estos son diferentes estudios que hemos publicado, me voy a quedar en este sobre todo, fíjense, ese es un control con formación de biofilm, la aplicación, por ejemplo, de detergente alcalino clorado,
donde sigue quedando la estructura y la aplicación de un detergente enzimático. Nosotros lo que estamos viendo hasta ahora, que lo único que consigue la degradación completa de la matriz y que como mucho nos queden microorganismos libres que puedan ser tratados posteriormente con un desinfectante, son los detergentes enzimáticos. Entonces, si nosotros conseguimos, como decía antes, sincronizar el crecimiento del biofilm, el tratamiento enzimático periódico, no diario, no semanal, sino cada 2 semanas, cada 3 semanas, nos llevaría a un control mucho más eficiente de la presencia de listeria y también de otros microorganismos. Claro, si nosotros aplicamos detergentes enzimáticos, ¿cuál sería la persistencia entonces de listeria respecto a un tratamiento químico tradicional? Porque lo que hemos visto en alguna industria, que la persistencia cambia de forma radical. De hecho, tiende a desaparecer. Siempre aparecen los mismos, es cierto, vuelve a aparecer al cabo de un tiempo, pero la persistencia varía. Y a partir de ahí, cuando vimos, vale, pues el detergente enzimático funciona, entonces retomamos aquello que veíamos de la competencia entre bacterias, ¿no? Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, otro estudio en el que nosotros, ¿qué vemos aquí? Pues aquí vemos varias cepas de listeria, que vemos aquí, cepa que llamamos 19, 20, 21, básicamente porque tenemos ya un cepario de listerias en el laboratorio más o menos importante y las vamos clasificando, ¿no? Y entonces empezamos a ver, por ejemplo, Pseudomonas fluorescens junto con Listeria monocitógenes, ¿vale? 19, 20 y 21. ¿Y qué vemos? Pues que cuando las mezclamos entre sí, pues vemos que en función de las cepas, lo que vamos viendo en función de los 2 o 7 días, que cuando mezclamos Listeria, vemos aquí que a los 7 días, por ejemplo, la cepa de 19 baja en su capacidad de formar biofilm, ¿vale? Pues cuando la mezclamos con Pseudomonas aumenta. Cuando la cepa 20 la mezclamos con Pseudomonas, pues mantiene. La 21, cuando la mezclamos, también aumenta. Normalmente Pseudomonas y Listeria se llevan bien. Una Pseudomonas ambiental facilita la aparición y la persistencia de Listeria monocitógenes en la superficie. ¿Qué pasa ahora si nosotros mezclamos esta Listeria monocitógenes, ¿vale? Y en este caso tenemos 22 cepas diferentes de nuestra colección con Bacillus afensis, que es este que ponemos aquí. Cuando mezclamos Listeria monocitógenes con Bacillus afensis, en todos los casos se produce inhibición de la formación de biofilm. En todos los casos, con todas las cepas, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Claro, primera idea, ¿podemos potenciar el crecimiento de Bacillus en superficie para evitar el crecimiento de Pseudomonas? No podemos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque Pseudomonas en un ambiente húmedo va a crecer que se las pela, así, literalmente. Entonces, ¿cómo vas a evitar que crezca Pseudomonas? Luego, a lo mejor hay que utilizar otra estrategia diferente, ¿vale? Y entonces, y en eso estamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra estrategia actual? Nuestra estrategia actual está siendo identificar, las cepas que vamos viendo de Bacillus están secuenciadas, identificar qué proteínas son las que produce Bacillus que compiten con Listeria para incluirlas en sistemas probablemente de higienización, seguramente enzimáticas, para que consigamos evitar justamente el fenómeno de formación de biofilm, ¿vale? Y con eso intentar reducir la persistencia, ¿vale? Este es un biofilm de Bacillus afensis, pues tiene una capacidad para pegarse a superficie de manera importante. Bacillus afensis es el microorganismo probablemente con mayor capacidad de supervivencia de los que conocemos, ¿vale? Eso es el único microorganismo que sobrevive en el espacio exterior, porque son las bacterias que se detectan en las naves espaciales cuando retornan del espacio, ¿vale? Y tiene capacidad, cuando hemos hecho el análisis de genoma completo, de resistir desde radiación ionizante, radiación ultravioleta, desecación y todo lo que se quiera, ¿no? Tiene genes casi que para todo, ¿no? Entonces, claro, en este caso, y aquí pasaré un poco deprisa, ¿cuál es la idea? Inhibir la formación de biofilm. Hay conceptos hoy conocidos como es el quorum sensing y el quorum quenching, que es la potenciación o inhibición de la formación de biofilm, y de alguna manera en esto es en lo que consideramos que hay que hacer un esfuerzo
básicamente para evitar esa persistencia, ¿vale? Y luego existe otra cuestión también que hay que tener en cuenta, que es los límites críticos, y creemos que es el punto más flaco de todo el sistema en la gestión de la seguridad alimentaria industrial. ¿Cuál es el límite crítico? Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el límite crítico respecto al Listeria monocytogenes? ¿Ausencia? ¿Cero? ¿No detectar en superficie? ¿O hay tolerancia en la detección? ¿Vale? En el año 2022 se publicó la nueva evaluación, sobre todo por parte de la ICMSF, de lo que es el concepto FSO, ¿vale? Objetivo de Seguridad Alimentaria, donde lo que se reconoce es que las autoridades sanitarias deben de fijar cuál es el límite, el objetivo de seguridad alimentaria para diferentes patógenos. Entonces, ¿cuál es la tolerancia para el Listeria monocytogenes? ¿Vale? Como ya alguna vez y en otras ocasiones digo, actualmente con la legislación vigente en nuestro país, el nivel de tolerancia del Listeria monocytogenes es del 10%. ¿Eso qué significa? Que un 10% de un lote contaminado es aceptable de acuerdo con la legislación vigente. Un 10%, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Que una instalación alimentaria, como yo oí anteriormente, ¿no? Se está detectando un 10% de muestras contaminadas. Yo digo, está al límite de lo que la legislación permite, ¿vale? Un 10%. Somos conscientes de que existe ese límite. Las autoridades sanitarias, y además estamos en el Ministerio de Sanidad, va súper bien para decirlo, las autoridades sanitarias españolas, comunidades autónomas, son conscientes que existe un límite de tolerancia del 10% de producto contaminado en el mercado. Está bien saberlo, sobre todo cuando se hacen análisis prospectivos, porque la aparición de un Listeria monocytogenes en una muestra no significa el incumplimiento de la ley, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, como hay una complejidad en el proceso de toma de decisiones, ¿cuánto aceptar una superficie? Claro, la aceptación sobre una superficie está relacionada con la tasa de transferencia. ¿Cuánto se transfiere desde un biofilm a un alimento acabado? Pues publicamos un artículo, que es este que aparece aquí, contaminación cruzada desde biofilm de Listeria monocytogenes hacia superficies y eliminación por enzimáticos, y hemos visto que la tasa de transferencia media es del 20%. ¿Eso qué significa? Cuando tengo un biofilm de 1.000.000 de Listeria monocytogenes por cada centímetro cuadrado, se transfiere el 20% con un contacto con una gota, que es el estudio que se hizo, una gota que impacta en el biofilm y salta la gota, transfiere el 20%. Es decir, que cuando tengo 1.000.000 y no sé que tengo 1.000.000, ¿de acuerdo? Voy a transferir 200.000. Si 200.000 me caen en una tonelada de carne, pues el nivel de contaminación es bajo. Pero si me caen sobre 100 gramos de un filete de algo, la contaminación es brutal. ¿Me explico? Luego, fíjense la importancia, por una parte, que es nuestra estrategia de trabajo, biofilm, detección, transferencia, eliminación y luego persistencia de la cita. Y creo que estoy en tiempo. Muchas gracias.